Bien. Bueno. Bien, amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios por este tiempo de capacitación y quisiéramos invitarles a que puedan, aquellos que tienen su hoja, puedan compartirlo si tienen a alguien cerca que no tiene ese material. Y de la misma manera, si alguno no tiene la posibilidad de estar y tener ese material cerca, en las pantallas se va a estar proyectando. Claro, la hoja que usted tiene contiene mucho más información, así que sin duda alguna va a servir como parte, lo que voy a decir, va a servir en cierto momento para ayudarle a ir comprendiendo muchas cosas que quizás en su momento ya sabíamos y que en algún momento pudimos haber olvidado. Vamos entonces a entrar directamente al tema. Es bastante extenso. Ustedes tienen 7 hojas aproximadamente en el material. Bien, sin duda alguna para cada uno de nosotros hablar de la palabra evangelismo, continuamente lo vamos a relacionar como un método. Y inclusive en algún momento nosotros pensamos que evangelizar especialmente tiene que ser un método. No, realmente la evangelización tiene que ver más que no con un método, sino con una verdadera pasión que debe haber en el corazón de cada uno de aquellos que hoy gozamos de disfrutar de ese evangelio en nuestras vidas. Es decir, no quiere decir que la Biblia no hable o no presente evidencias claras de que el mismo Jesús y sus discípulos no hayan estado usando metodologías para hacer llegar el evangelio a la persona, pero en sí no era lo más importante. Es decir, el método a final de cuentas no es lo más importante, porque puede haber una evangelización, pero muchas veces no hay una condición en el corazón que sea lo que mueva nuestra vida para que podamos proclamar el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, ciertamente usted puede entender hoy que aunque la iglesia muchas veces tenga muchas metodologías, muchos modelos, inclusive planes o proyectos que pueden incluir cómo evangelizar, hay inclusive 30 pasos de cómo evangelizar y cómo llegar a la madurez espiritual, pero muchas veces cuando no se tiene una visión para alcanzar a la comunidad y sin esa compasión por los perdidos, simple y sencillamente queda solamente en el método. No causa ningún impacto. No llega a alcanzar el objetivo deseado por lo cual se elabora aquello. Por lo tanto, amados hermanos, si una iglesia es quizás muy desarrollada, muy subdesarrollada y tiene inclusive proyectos evangelísticos, pero tiene un alto nivel de motivación y tiene ese deseo, va entonces a cumplir con la visión y con la gran misión, con la gran comisión que nos ha sido encomendada. Es aquí donde podemos encontrar que es el cumplimiento de ese gran mandamiento que tiene que ver con amar a quién. ¿Amar a quién? Amar al prójimo. Y cuando amamos al prójimo, entonces podemos sentir el dolor que alguien esté caminando directamente a las puertas del infierno. Un escritor por allí, inclusive ateo, dice que él no puede comprender, y él decía esto en torno a la parte de la evangelización, y decía, si yo en su momento creyera lo que ustedes hablan o lo que ustedes predican, yo entonces pensaría que la persona que conoce el evangelio es como aquel que está mirando que a alguien nos va a atropellar un carro y simplemente no hace nada, se queda sentado. Cuando tú te quedas con el evangelio y el evangelio no va a la persona, no sientes amor por aquella persona, no hay pasión por aquella persona, entonces simplemente tendrás tal vez los buenos métodos, pero no hay la pasión que mueva tu corazón. Entonces podrás mirar que aquella persona la atropella el carro y no hacer nada. Y decía este ateo, debería yo ser demasiado
malo para mirar que alguien va corriendo directo al infierno y yo no le hable de ese Cristo que tú dices que conoces? Puede contarse inclusive, amados hermanos, con muy buenos métodos, pero si existe una correspondencia también con la vida. Ya vimos en lo primero entonces, en la primera etapa, los métodos no van a llevar a convencer a nadie, pero sí es importante realizarlo, es importante tenerlo. Pero muchas veces cuando se tienen los métodos, pero no hay la actitud, no hay la forma de la persona que presente el evangelio. En una ocasión recuerdo haber escuchado a alguien evangelizar a otra persona, aproximadamente tenía 16, 17 años, no hace muchos días. Pero cuando la persona estaba evangelizando, le decía: si tú no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Muchos pensamos que eso es el evangelio. Inclusive muchos padres pensamos que así evangelizamos a nuestros hijos. Déjame decirte que eso es falaz. No. El evangelio presentado, la actitud y la forma de la persona que presenta el evangelio tiene un impacto muy importante. Porque hemos presentado muchas veces un evangelio falso, un evangelio donde Cristo no está presente. Y por lo tanto, es cierto, la Biblia habla que hay una condenación para aquellos que no crean, aquellos que no se arrepientan. Pero la Biblia presenta más a un Cristo que nos muestra su amor y su misericordia, que en una condición de pecado, en una condición totalmente caída, en donde no tienes posibilidad, en donde tú te encuentras muerto, en donde tú no tienes capacidad de hacer algo por ti, Cristo aparece para darte vida. Y ese es el evangelio que tenemos que presentar. Es cierto, hay un infierno preparado, pero ese es para que no crea. Pero la Biblia dice: ¿cómo creerán si no hay quien? Estamos predicando, estamos hablando. Difícilmente, amados hermanos, podrá haber un impacto positivo como tú estás presentando el evangelio. Si tú estás presentando el evangelio, es que tú tienes que venirte a la iglesia presbiteriana en la Nueva Jerusalén porque ahí vas a encontrar la salvación. Déjame decirte, ya cambiaste un evangelio puro por uno impuro. No hay iglesia que salve. No hay iglesia que salve. La Biblia dice que el único que salva se llama Jesús, el Cristo, el que fue al madero. Posiblemente pudiéramos tener esa metodología inadecuada, pero su amor y sinceridad resplandecerá a pesar de todo y habrá un resultado positivo. Posiblemente la iglesia no sea la iglesia perfecta, porque muchas personas buscan una iglesia perfecta. Muchos quieren encontrar que en la iglesia no haya problema. Yo doy gracias a Dios porque aquí hay. Si no, no fuera iglesia, porque eso es como el cuerpo humano. Se tiene que enfermar, se tiene que adolecer. ¿Le ha dolido a usted la cabeza alguna ocasión? Está usted vivo. Si la iglesia tiene problemas es porque está viva. Si hay situaciones adversas en la iglesia es porque la iglesia está viva. Pero lo hermoso y lo maravilloso es que lo que la gente debe buscar y lo que la gente debe conocer es a un Cristo vivo. Ese Cristo que sana, que restaura, que conduce a su iglesia, es a ese Cristo el cual debe conocer. Entonces no son los métodos los que son eficaces. Quiero hablar también acerca de las características del evangelismo. Y bien, tal vez usted tenga por allí su hoja, por favor, las características del evangelismo. Bien, ¿estamos allí todos? Bien. Dice que el evangelismo verdadero y eficaz reconoce la soberanía de Dios. Dice, la reconoce en cuanto a la obediencia. Y muchos decimos o pensamos, bueno, es que realmente quien debe predicar el evangelio, quien debe evangelizar, ¿quién es? ¿Quién debe ir a evangelizar? ¿Quién debe ser obediente? Yo quiero presentarte por lo menos a 3 personas a las cuales nosotros les decimos, ustedes son los responsables de evangelizar.
Uno de ellos es el pastor porque le pagamos. ¿Sí? Inclusive a veces decimos, es que para eso le pagamos. Otros a los cuales también decimos son los responsables, son los ancianos, para eso los elegimos, que hagan algo, ¿verdad? O en su momento podemos decir, los diáconos, sí, los diáconos que tienen que hacer algo. Déjame decirte algo. Mateo capítulo 28, del versículo 19 al versículo 20. La Biblia dice literalmente, yo tengo una versión quizás en este momento un poco diferente a lo que tú tienes allí, pero quiero darle lectura. Voy a leer a partir del versículo 16. Dice, los discípulos se fueron a la montaña de Galilea donde Jesús dijo que habría de encontrarse con ellos. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos no estaban completamente convencidos de que era Jesús, pero él se les acercó y les dijo, he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿A quiénes dio la orden el Señor? A sus discípulos. Yo te pregunto, ¿tú qué eres, amada iglesia? Entonces, ¿para quién es el mandato? Para el pastor, para el anciano, para el diácono. No, amados hermanos, la obediencia del discípulo comienza mirando que la orden la está dando Dios, no la está dando el pastor, no la está dando el ministro de evangelización. El mandato divino procede, emana de la voluntad eterna de Dios. Él es el único que puede salvar, ¿sí? Nosotros no podemos convertir a nadie, sencillamente portamos el evangelio, portamos el mensaje, pero yo no voy a convencer a... Es complejo muchas veces cuando alguien se acerca al pastor, permítame bajarme de aquí, realmente me molesta un poco la inestabilidad. Pero es un poco preocupante cuando alguien dice, es que yo estaba esperando, pastor, que usted viniera, porque ya vinieron tales personas, pero mi esposo no se convirtió todavía. Pero yo sé que si usted le habla, ¿qué va a pasar? Ya casi voló con el Señor, ¿verdad? No. Amados hermanos, nadie más puede salvar, nadie puede convertir a alguien si no es obra de Dios. El evangelismo verdadero y eficaz respeta la santidad de Dios. Como Él es santo, no soporta el pecado, y el evangelio incluye ciertamente la ira de Dios contra el pecado. Y entonces algo que tenemos que aprender a presentar es, muchas veces vamos a un enfermo y le decimos, mira, si tú vienes a Cristo, tú vas a sanar. He escuchado personas decirle a alguien, mira, declaramos que tú estás sano, y pasó con algo parecido hace poco tiempo. Alguien le dijo a una persona, yo declaro que tú estás sano totalmente. ¿Y sabe usted qué pasó? Al día siguiente murió. Esa es una predicación falsa del evangelio. Tú no puedes declarar algo que no está en tu poder hacer. Hemos olvidado que Cristo ciertamente tiene poder para sanar, tiene poder para restaurar, tiene poder para levantar, pero el objetivo de presentarle a una persona el evangelio es primeramente llevarlo a la enfermedad más grande que él tiene y se llama su pecado, y hacerle mirar que parte de su pecado trae como consecuencia lo que él está viviendo, y que ese resultado de lo que está viviendo, está experimentando, es precisamente lo que está evidenciando que él puede estar viviendo y estar separado de Dios. Y que él necesita, gracias, y él necesita precisamente a ese Cristo, pero debe conocerlo realmente, verdaderamente como lo que es. Pero muchas veces estamos llevando un evangelio donde le decimos a la persona, mira, no importa cómo tú estés, cómo estás viviendo, Dios puede sanarte.
¿sí? Solamente pídele, dile al Señor que te sane, créele, apodérate. ¿Cómo se llama? Alguien me mandó un mensaje ese día. Reclamamos esa sanidad. No se trata de reclamar sanidad. Se trata de que tenemos que presentar a un Cristo santo. Y comienza sanando primero el corazón del hombre, porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Esa es la realidad. El hombre necesita venir a Cristo y ser sanado espiritualmente. Y la Biblia dice, y las demás cosas vendrán por, no antes. Primero es el evangelio. Pero no llevemos un evangelio de decirle a la gente, mira, tú tienes problemas, solamente acepta al Señor y con que hoy lo aceptes, mañana automáticamente, es más, créelo ahorita y automáticamente se acabaron tus problemas. Una campaña pentecostal hace un tiempo atrás, me tocó participar y escuchaba eso. Yo vivía en un tiempo de problemas con mi esposa, no era cristiano. Y recuerdo que alguien decía esto. Y yo dije, voy a probar a ver qué tal. Y pasé. Cuando yo llegué a mi casa, pues yo dije entre mí, ya automáticamente ya metí a Cristo entre la bolsa, ya está aquí guardadito. Y entonces automáticamente ya estoy del otro lado. ¿Se acabaron los? No. Mientras estaba viviendo en pecado, simplemente Dios no compagina con el pecado. Dios no tiene trato con el pecado. Tenemos que entender entonces que al presentar el evangelio, como característica de presentar el evangelio, tenemos que mirar y llevar a la persona a reconocer su pecado, que necesita arrepentirse, convertirse de sus malos pecados, traerlo a la presencia de Cristo, humillarse delante de Él y reconocer esa obra majestuosa que Cristo tomó su lugar, yendo a la cruz del Calvario, recibiendo cada clavo, recibiendo aquella corona de espina, cada azote. Que el hombre conozca ese sacrificio de amor, algo que muchas veces nos parece ya aburrido, cansado. Pero déjame decirte, cuando conoce ese sacrificio de Cristo, cada vez que lo recuerda, pueden pasar por tu cuerpo ese escalofrío de sentir como un Dios santo, 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 vino y tomó tu lugar. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque entonces estamos presentando un evangelio puro. Estamos hablando de un verdadero evangelio, no un evangelio falso. El evangelismo verdadero y eficaz se caracteriza por un amor y compasión hacia los perdidos. Posiblemente tú tienes muchos años de estar en la iglesia o de venir a otra iglesia, no sé de dónde. Pero si el perdido no te impacta, no causa dolor en tu corazón, yo quiero decirte, alguien que fue usado por Dios y que sintió pasión y aún compasión por ti, por eso fue usado por Dios para que tú conocieras el evangelio y vinieras aquí. Y es algo que debe haber en nuestro corazón, el que impulse que sigamos hablando, que sigamos proclamando ese evangelio. Ese es el cumplimiento del gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia afirma categóricamente que tú te amas. Y lo cierto es que te amas y por eso haces todo lo que haces. Por eso te tomas tu coquita. ¿Sí? Pero también el evangelismo auténtico toma en cuenta la profundidad de la pecaminosidad, naturaleza del ser humano. Nadie puede convertirse a medias. Y aquí tenemos una lucha tremenda, porque a veces pensamos, ya fue mi esposo hoy a la iglesia, ya como que, Señor, ya está la mitad. ¿Sí? Hay una campaña, hay un culto evangelístico y llevamos al hijo, llevamos a la esposa, al amigo, y dice, lo importante es que ella vino. No, lo importante no es que haya venido, lo importante es que el evangelio que es predicado llegue a su corazón, toque esa puerta y se abra esa puerta y Cristo reine allí. Eso es precisamente
Por eso la Biblia llama a una conversión completa. La Biblia, cuando llega a nuestra vida la palabra, el Evangelio, dice que todas las cosas las hace nuevas. Y no dice algunas, lo hace todo. Tiene que ser todo de corazón. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento a medias. ¿Sí? Un arrepentimiento completo y una dependencia completa de Dios. Ok, Señor, ya me arrepentí de mis pecados, pero pues yo tengo que seguir luchando y esforzándome, porque si yo no trabajo automáticamente, es decir, Dios no tiene el poder para seguir sosteniéndote y viviendo. Quiero compartir esta parte como testimonio. Mi esposa, cuando iba a renunciar de la secretaría donde estaba, mi esposa me hizo esta pregunta y me dice, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y aquí está ella para que ustedes le puedan preguntar después. Ya no vas a tener un salario y ya no vamos a tener todas las prestaciones. Yo sé que Dios es maravilloso, me dio esta respuesta y le dije, hija, solamente quiero que tú mires esto. El trabajo es un medio que Dios usa, pero no es el fin. El fin es Dios. Él es quien da todas las cosas. Él es quien las provee. Entonces debe haber un arrepentimiento verdadero, pero también debe haber una dependencia total de Dios. El evangelismo verdadero trata de la verdad. Dice, es el único mensaje auténtico, verdadero, basado en la Biblia y afirmado por el Espíritu Santo. Hoy estamos viviendo un tiempo donde la psicología, con todo respeto de los psicólogos, no tengo nada en contra de ustedes. La psicología es buena, muchas veces es usada para hacer test en torno a que los jóvenes entren a la escuela. Muy bien, esa es una excelente herramienta de trabajo. Pero el problema es cuando pretendemos nosotros usar el evangelio, digamos, la psicología para que nosotros podamos llegar a Cristo, o inclusive nosotros fundamentar una teoría a través de la Biblia que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos diciendo. Y es donde entra en la batalla el evangelio con la psicología en el aspecto. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos que tenemos que amarnos. La Biblia dice, ama a tu enemigo como ¿a qué? Como a ti mismo. Y muchas veces la psicología dice, no, la Biblia dice ciertamente debes amar a tu enemigo, pero no debes de dejarte de amar también tú. Y eso convierte en un problema teológico bastante grande. ¿Por qué? Porque cuando decimos esto, estamos diciendo que el gran mandamiento y la ley no se resumen en dos mandamientos. Ya no es amas a Dios y ama a tu prójimo, sino también ¿qué? Amate a ti mismo. Eso está diciendo la psicología. Por amarte a ti mismo más de lo que ya te deberías amar, por eso no evangelizamos. ¿Sí? Y esa es la verdadera lucha. Pero dice que el verdadero evangelismo proclama a un Cristo resucitado. Proclama a un Cristo que fue al madero para dar esperanza. Pero también habla de la condición del pecado del hombre, que sin un arrepentimiento verdadero no hay perdón de pecados, que no hay conversiones a media, no hay cristianos a media. Claro, puede existir en las iglesias, hay cristianos de la secreta, ¿sí? Pero simple y sencillamente bien, el trabajo de evangelismo. El evangelismo es un trabajo que demanda dos cosas esenciales: compromiso y esfuerzo. Y triste y lamentablemente el culto evangelístico y las campañas evangelísticas han reemplazado el trabajo más arduo del evangelismo, de ser luz en nuestras familias, vecindarios o trabajo. Estábamos rumbo a Chiapas hace unos 5 o 6 años atrás, 7 años atrás. Y estaba una actividad evangelística, una campaña, y andaba un ujier.
Nada personal con los ujieres, por favor. No lo tomen para ustedes. Andaban ujier ahí. Yo estaba también de invitado en esa actividad. Cuando al lado de mí había una señora, había otra persona. Cuando pasó el ujier, un varón, dijo la persona que estaba al lado mío, a la otra persona, a mí no me conocía, dice, oye, ¿y ese es cristiano? Pues anda de blanco. Y dijo la otra, es que yo sé, y ya no escuché, mi oído se quería volver más grande, pero ya no escuché los detalles que le dijo, por qué razón se sorprendía de que aquel anduviera allí. Bueno, estamos haciendo campañas, pues simple y sencillamente, pues ¿para qué necesitamos evangelizar con nuestro testimonio, verdad? Si estamos haciendo culto evangelístico o cultos de avivamiento, ¿para qué necesitamos vivir un evangelio verdadero, verdad? No. El trabajo de evangelismo, amado hermano, un trabajo implica un trabajo. Un trabajo donde no dejemos de evangelizar, donde sí tengamos la actividad, pero donde sigamos predicando el evangelio cuando salimos de las 4 paredes del templo, cuando abordamos la combi, cuando manejamos, cuando llegamos a casa, cuando estamos en el trabajo. Hace un tiempo escuchaba el testimonio de un médico que fue a Cuba. Cuando este médico llega a Cuba, él era cristiano. La agencia que mandaba misioneros allá normalmente buscaba personal para ir allá, pero no siempre mandaba cristianos. Pero en esa ocasión mandó a un médico cristiano. Y entonces al llegar a aquel lugar, aquel médico empezó a hacer su trabajo, a hacer su labor. Y al hacer su labor, el cacique del lugar simplemente le dijo, discúlpame médico, tú aquí no puedes predicar del evangelio. Si tú predicas del evangelio, o te vas o te mueres. Pero los habitantes del lugar necesitaban al médico. Y el médico optó por no hablarles de Cristo. Ojo con lo que sigue. Cuando este hombre deja de hablar el evangelio, él siguió atendiendo a las personas. Al buen tiempo hubo una epidemia muy grande donde el médico también resultó infectado y también muere. Entonces el cacique de aquel lugar escribe una carta y le envía la carta a la agencia misionera y le dice, necesitamos nos envíen un médico, pero no aceptamos que nos envíes un médico no cristiano. Envíanos un médico cristiano. Y usted se preguntará, pero si él dijo que no quería un médico cristiano. Cuando la agencia se entrevista con aquel líder, le dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué usted dice, al principio dijo que no se predicara el evangelio y ahora está pidiendo un médico cristiano? Porque ese médico cristiano no nos habló con su boca de un Dios, pero sus hechos, sus actos hablaban de un Dios poderoso. Su trato, su amabilidad, su corazón, su amor, su ternura, su pasión, su entrega, su dedicación. Hablaba que amaba a un Dios y solamente alguien que conoce a un ser superior puede amar así, dice. Por eso queremos a un médico que sea cristiano. Amados hermanos, es necesario que no nos conformemos solamente con hacer actividades con un tenor evangelístico. El trabajo evangelístico comienza en tu propia vida, siendo luz en tu propia familia, en tu propio vecindario y en tu mismo trabajo. ¿Cuántos saben que tú eres cristiano ahí en tu trabajo?
¿Cuántos? ¿Y cuántos dicen que sí realmente lo eres? ¿O cuántos están diciendo, y eso que dice ser cristiano? Porque si eso están diciendo, mejor no digas que eres cristiano. Si eso están diciendo, déjame decirte, mejor quédate callado. Y que tus hechos sigan hablando que eres un inconverso que no conoces a Cristo. Cuando yo llegué aquí, recuerdo el testimonio de una persona, me dijo, pastor, hay 2 hermanos que trabajan conmigo en tal parte, y voy a decir, son maestros. Yo quiero decirte algo, yo me sorprendo. Ese hermano muestra que es cristiano y esa hermana muestra que es cristiana. Y me quedé con la intención de preguntarle, ¿y de ti qué dicen? Él alcanzaba a mirar que aquellos hermanos que pertenecen a esta iglesia están dando un buen testimonio en ese lugar donde donde trabajan. Amados hermanos, el evangelio y el evangelismo se vive cada día, cada minuto, cada segundo en nuestras vidas. No existe ningún sustituto para el evangelio personal. Aunque sea más fácil invitar a alguien quizás a ir al culto, no te conformes con eso. Que la persona vea en ti el evangelio, ¿sí? Háblale personalmente, habla totalmente en ese ambiente familiar, háblale con confianza de Cristo. El problema es que muchas veces no podemos hablar de Cristo cuando no lo conocemos. Necesitamos conocerlo. Una ocasión me preguntó un líder de una iglesia, pastor, ¿y cómo debo evangelizar? Es decir, ¿con qué pasaje comienzo? ¿Qué es lo primero que debo de decirle? Amados hermanos, tú puedes tener todo un método, una metodología para llegar y presentar el evangelio. Pero tú primero tienes que conocer a ese Cristo. Yo no te puedo decir nada acerca del presidente de Estados Unidos, a excepto de lo que las noticias hablan mal de él. Es lo único que sé. Pero yo no sé quién son sus padres, ni quiénes son, digamos, sus hermanos, ni sé qué estudió realmente, ni en dónde ha vivido. No sé nada de él. Usted no puede hablar de Cristo si usted no lo conoce. Usted tiene que conocer a ese Cristo y usted tiene que ir y hablar de ese Cristo. Y esta pregunta es personal. ¿A cuántos les ha hablado de Cristo esta semana? Aunque sea quizás muy fácil, tampoco, amados hermanos, tampoco basta el método de regalar folletos. Hay veces pensamos que porque fuimos a un lugar y le entregamos un folleto, ya eso es evangelizar. Esa es como la cáscara del plátano. ¿Sí? Debe ser presentado, debe hablarse. Para ello existe un perfil, y ese perfil del evangelista, dice Corintios allá en el capítulo 13, versículo 1 al 3, hablando acerca del fruto del Espíritu, y tiene que ver ¿con qué? Tiene que ver con qué. Ahí lo tienen en sus hojas, por favor. ¿Qué dice ahí? Con lo que nosotros, ¿qué? Somos. Con lo que nosotros somos. Vayamos rápidamente a la siguiente parte. Y habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ahí viene una pequeña descripción para que usted pueda tener idea. Hablando de amor, dice hacia Dios y compasión hacia ¿quiénes? Hacia los perdidos. El gozo, un gozo ¿qué? Contagioso. Otros que lo van a querer, otros van a saber, oye, ¿por qué siempre tú te andas riendo? No tienes problema. Si a usted le han preguntado por qué usted siempre se anda riendo, ¿es que acaso usted no tiene problema? Yo recuerdo la pregunta que me hizo, agradezco a la hermana Liz, perdón, antes hago un paréntesis en esta parte.
Ahora que estuve enfermo, la hermana Liz me apoyó allí con el servicio médico. Y cuando me entrevista el médico me pregunta, ¿pero a usted no le duele nada? Yo andaba como robot. Para voltear a ver tenía que dar vuelta completa a toda esta humanidad. Yo me estaba riendo y me dice, ¿pero a usted no le duele nada? ¿Por qué? Pues yo veo que está riendo. Una cosa es que me duele y otra cosa que yo no pueda reírme aún de este dolor. Hay momentos en que tal vez usted tenga que estar serio, pero eso no quiere decir que se quite su gozo. Paz, no pelea, sino que trae paz. Paciencia, no trata de forzar decisiones, sino que espera la obra de Espíritu Santo. A veces le decimos, tienes que venir ahorita, es hoy, si no vienes hoy, cuidado. Benignidad, buena voluntad para con la gente, evangeliza con una sonrisa. Bondad, responde a qué? Necesidad de fe, confianza en Dios y en su evangelio y es confiable también. Cuidado, si vas a ver al enfermo, no le digas que ya está sanado en ese momento. ¿Sí? Mansedumbre, evangeliza con humildad, no con aires de superioridad. Templanza, dominio. Dice por ahí Doula, hay veces no tenemos dominio propio, dice, pero tenemos demonio propio. Buen testimonio. Bien. Amados hermanos, los que tienen el don de ser evangelista lo deben ejercitar. Hay quienes podemos hablar o tienen esa facilidad o tenemos esa facilidad de poder hablarle del evangelio. Hay quienes entran en una etapa como de receso. Conocí a una mujer llamada Zoila que está en receso. Si hay alguien que se llame Zoila aquí, mil perdón, pero así se llama aquella mujer. En una ocasión dice, hermanos, yo ya he trabajado bastante, yo he trabajado mucho, así que lo siento mucho, yo creo que ya es tiempo que trabajen los otros que van llegando. Déjame decirte, si tú tienes ese llamado a evangelizar, como lo tenemos cada uno de nosotros, tú no puedes entrar en etapa de receso. Así que si estás en receso, termínalo hoy. ¿Cuántos estaban en receso? Amén por los que levantaron la mano. Hoy se acabó tu receso, porque el llamado y el ser enviado a evangelizar es para ti, es para mí como pastor, es para cada uno de los ancianos, es para cada uno de los diáconos, es para cada uno de los que están dando clases, es para cada uno de los que están en las directivas, en organizaciones, en ministerios, en coordinaciones, pero también es para cada uno de nosotros. Entonces, hay que hacerlo. Pero si todavía, amado hermano, no lo tienes, no lo has hecho, hoy el Señor te está diciendo, esta es parte de tu responsabilidad, de tu compromiso y parte de tu obediencia. Así que no mires a otro y digas, ¿ya oíste? Te lo están diciendo a ti. No, cuidado, no se vale que le digas al que está al lado tuyo. Eso es para mí. Bien. Todavía pueden evangelizar como estilo de vida y a través de los métodos, pero todos los debemos hacer bajo la guía, el impulso y el fruto ¿de quién? El Espíritu Santo. Creo que esa parte es totalmente clara. Cuando hablamos de evangelizar por esa guía del Espíritu Santo, hablamos entonces de que el evangelismo debe ser un estilo de vida. Yo siempre hablo de esto y me fascina la facilidad que tienen mis amadas hermanas para entablar una plática con otro. Yo siempre digo de mi madre esto y la verdad a veces yo creo que no me ha reclamado porque me ama, pero si no yo creo que ya lo hubiese hecho. Mi madre tiene una facilidad, puede llegar a una parte y parece ser que a los 3, 4, 5 minutos tiene una plática con alguien que parece ser que muchísimo tiempo de conocerlo.
Y en ocasiones yo le pregunto, ¿y la conocía? No. ¿Y entonces? No, pero pues empezamos a platicar. Y muchas veces la plática se va en torno a las dolencias, a la diabetes, ¿sí? Pero qué hermoso es cuando el evangelista tiene un estilo de vida y ese estilo de vida entonces comienza con aquella visión que tiene la iglesia y que debe mantener cada cristiano, que es precisamente de que todo aquel que se atraviese en tu camino debe ser para Cristo. Que vayas y hagas discípulos, que les presentes el evangelio. Amados hermanos, la iglesia tiene que animar a los miembros en el evangelismo y cada cristiano debe dedicar y desarrollar una vida evangelística. Este evangelismo como estilo de vida no es un método en sí, sino una disposición continua de ser luz y sal. ¿En dónde? ¿Eres sal o te dicen que estás salado? A veces somos personas de las que estamos salados, ¿verdad? Y hablamos en ese tenor, porque le decimos, es que todo me sale mal. Oye, pero no eres cristiano. No la de esa sal que tú estás mencionando ahí. El ser sal, amados hermanos, la sal hace este efecto en la carne cuando usted, bueno, en los tiempos antiguos que no había refrigeradores, la sal servía para conservar y preservar. ¿Qué es lo que usted va a conservar y qué es lo que usted va a preservar? El puro evangelio de Jesucristo. Y usted tiene que ser esa luz y esa sal en medio de este mundo, hablando de ese Jesucristo, presentando a ese Jesucristo. Hay quienes le dicen a las personas, no te preocupes, ya veniste a los pies de Cristo, tus problemas económicos se acaban de solucionar, y también los míos. ¿Sí? Es cierto, tenemos un Dios que es el dueño del oro y pero Dios no nos mandó a ir a decirle a la gente que Dios les va a dar dinero, ni carro, ni jet, ni que se va a ganar el avión presidencial. ¿Sí? Ya inclusive hay cristianos que tienen controversias con eso porque dicen, no, ya Dios me declaró que yo lo voy a ganar. Y el otro dice, no, es que yo me apropio de esa promesa. Cuidado, amados hermanos. Fuimos llamados a preservar el evangelio, a hacer luz en medio de las tinieblas. Tus alumnos deben saber que tú eres un cristiano y un cristiano verdadero. No le cobras la mochadita. ¿Sí? ¿Cómo le dijo el Señor a los soldados en su momento cuando preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta? Cumple con tu trabajo. Pero dice, no sobornes a nadie, no aceptes cohecho. Eran los soldados, ¿cuál es el trabajo de ellos? Vigilar la seguridad de la nación o el Estado. Amados hermanos, no hay que esperar una campaña para evangelizar. Si tú estás esperando que en el proyecto de la iglesia haya un culto evangelístico para invitar a tu hermano, a tu papá, a tu amigo, a tu conocido, tú estás esperando eso, déjame decirte, estás perdiendo el tiempo. No porque el evangelio en ese día no vaya a tener el poder, no, sino porque tú, amado hermano, tienes que hablar hoy. Yo quiero compartirte esta experiencia personal. En una ocasión estuve con una persona y yo sentía el deseo de hablar el evangelio. Y él dijo esta frase cuando un compañero de trabajo sacó una Biblia y le dice, oye, y le dijo el nombre a él, ¿traes tu espada? Y le dijo, sí. Y le dijo a aquel compañero, ¿y tú qué tal? No, dice, hay más tiempo que vida. Y era cierto. Aquel compañero conocido como Alma Grande, su vida se iba a terminar ese día. Y a la 1 de la tarde nos estaban avisando que había un cuerpo en amor que teníamos que ir a reconocer, el cual pertenecía a la corporación.
Y yo ese día había sentido un deseo ardiente de decirle y compartirle, pero cuando yo escuché que mi otro compañero le preguntó, ¿y tú qué tal? Me quedé callado. Muchas veces estamos pensando que mañana va a haber oportunidad. Tu oportunidad es que hoy el que no conoce de Cristo conozca, porque tú no sabes en qué momentos tu vida o la vida de la persona a la que tú no le predicas se va a acabar. Yo quisiera decirte que ustedes van a vivir 80 años más y yo no quisiera acompañarte en esos 80. Pero triste y lamentablemente para el ser humano, su vida no sabe hasta cuándo Dios le estableció límites. ¿Quién de ustedes sabe cuándo va a morir? Bueno, el ministro de Relaciones informó que ya en la cuestión de la parte del cumplimiento de su proyecto en torno, ¿cómo se llama? La necrología, ya él ya lleva el 90%, así que solamente se puede morir 10%. Amados hermanos, tú y yo no sabemos cuándo va a suceder. ¿Sí? No sabemos. Puedes estar mirando a alguien hoy, hablando con él hoy, y lo más seguro es que no sabes si lo vas a ver. Aunque nosotros hacemos planes y decimos, nos vemos mañana. Algunos de nosotros nos decimos, pastor, nos vemos el próximo domingo. Posiblemente el Señor tenga misericordia del pastor y se lo lleve hoy. Y ya no lo volverás a ver. O posiblemente Dios tenga misericordia de tu vida ya, de que dejes de estar en este mundo y el Señor te lleve a ti. ¿Qué pasará? Hermano, no hay que esperar una campaña para evangelizar. ¿Pero cómo? ¿Sabe usted? Primero, hay que estar dispuesto a obedecer al Señor en cuanto a ¿qué? Al evangelismo. Segundo, es indispensable tener el fruto del Espíritu. También hay que mantener un testimonio cristiano, ¿cómo? Auténtico. A muchos no les gusta otro refresco que no sea ese negrito con una cinta roja, ¿verdad? Dicen que uno que viene negro con cinta azul no sabe igual. Uno que viene light, no, te destruye todo por dentro, pero tú quieres el original, tú quieres el auténtico. Y si es de tapa verde, mejor. Pues tú no puedes tener tampoco un testimonio light. Tú tienes que tener un testimonio auténtico. ¿Sí? La preparación principal es santificar ¿a quién? A Dios. Y es algo que no hemos mencionado todavía y que es un elemento esencial aún para todo el evangelio y es la oración. ¿Me siguen por favor en su hoja? ¿Ya? ¿Estamos allí? ¿Qué incluye entonces que yo esté preparado para evangelizar? La preparación incluye estudiar la Biblia. ¿Cada cuánto tomas tu Biblia? ¿Será acaso que te pasó como a mí hoy? ¿Quitarle el polvo a la Biblia? Y digo esto porque esta no es la que siempre traigo, esta la traigo, digamos, de un anaquel y estaba sucia. La doctrina, ¿qué tan afianzado estás? ¿Cuánto sabes doctrinalmente de la Biblia? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cuánto conoces de ello? El ministerio, ¿lo estás ejercitando en una forma completa? Bien, para mantener un almacén intelectual y práctico del cual usted pueda sacar las cosas necesarias para presentar siempre defensa de su evangelio. A mí me fascina muchas veces, he estado en algunas audiencias, no recuerdo ya ni cuántas, pero yo quiero reconocer el trabajo de los que trabajan en esa área, como me tocó ver a una chica aproximadamente de unos 22 años, no era familia ni nada, pero me tocó ver ella en un careo hace aproximadamente como un año, menos de un año quizás. La persona que estaba defendiendo a la otra parte le cambió, diría, la jugada
Y la joven sacó un repertorio de artículos y de incisos y algo así como una palabra bis y no sé qué otras cosas a las cuales hizo referencia, pero sacó, fue digamos como las ametralladoras, sacó uno tras de otro para fundamentar que lo que ella realmente estaba diciendo tenía un verdadero sustento. ¿Y sabe usted por qué lo hizo? Porque lo que estaba hablando ya estaba ¿qué? Almacenado, estaba preparado para darse. Después hay que prepararse específicamente para evangelizar, saber qué es el evangelio que compartimos y cómo llevarlo como un estilo de vida, no ocasional, constante. ¿Ok? El evangelismo como estilo de vida no niega la práctica del evangelio formal, es decir, ya yo no necesito llegar al templo, porque hay personas que así dicen, ¿para qué voy al templo? Si inclusive yo soy más santo que los pastores y que los ancianos. Y a veces somos tan sacros que decimos, si mis hijos están mejor que los hijos de ¿quién? De todos los que están, buenos fariseos. No, el evangelismo como estilo de vida no niega este tiempo de comunión y relación, de acercarse a la iglesia y de vivir una vida formal y práctica y quizás tradicional e institucional. ¿Sí? Amados hermanos, esto va a ocurrir cuando existe esa pasión como iglesia y como cristiano en una vida cotidiana. Vas a buscar y vas a anhelar vivir siempre para que los demás vean a Cristo ¿en quién? ¿En quién? Yo quiero invitar a ver en quién vamos a esperar esto. Señalen a esa persona. A ver, yo veo, digamos, nada más algunos. Ya vi que un dedo me señaló a mí, pero sí, no crean que estoy diciendo que ustedes. Yo estoy diciendo acá, miren, acá está mi dedo. ¿Sí? Así es, en ti y en mí. Último paso. El paso quizás más olvidado de toda la evangelización. Hay veces sí predicamos, hay veces sí hablamos y estamos preocupados por las decisiones y si hacemos llamamientos y sí, todo aquello. Y hay veces nuestro estilo es hablarle a la gente, proclamarle a la gente, pero muchas veces realmente nos estamos conformando inclusive con una estadística de saber cuántos miembros subieron, cuántos tenemos ya en la estadística. Hay veces nos alegramos y eso es bueno también, no estoy diciendo que sea malo, porque ya no somos 400, ya somos 600, eso es hermoso. Pero muchas veces estamos olvidando el paso olvidado que es el seguimiento, ¿sí? Y el seguimiento es sinónimo de discipulado, ¿sí? Dos formas principales de ese seguimiento que tenemos por allí. La primera es a través de la incorporación del nuevo convertido en una iglesia. Ya le predicamos y ahora tenemos que decirle, vamos, invitarlo que se sume a la obra del Señor, que venga a la iglesia, ¿sí? La segunda forma tan importante, pero a veces olvidada, es la forma personal, en donde tenemos que invertir y ahí es donde como que nos dicen invertir y como decimos, ay, es que no tenemos dinero. Muchas veces tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, ¿sí? Y también económico. Porque a veces tenemos que ir y viajar al lugar donde vive la persona. Hay nuevos mecanismos y algunas personas dicen, bueno, no solamente voy a ir a tu casa, te invito a un cafecito. Y allá en el café se hace el discipulado muchas veces. También es correcto. Yo sé que la tradicionalidad nos puede llevar al momento de entrar en el fariseísmo y en el legalismo, de tal forma que digamos, el pastor dijo que mi nuevo creyente yo lo lleve a tomar un cafecito. Sí, yo sé que eso puede pasar, pero lo puedes hacer. Siempre y cuando, si es una mujer, que tu esposa te acompañe. Si es un varón, que tu esposo también vaya contigo. Y de preferencia siempre sean 2 o
3 personas. ¿Estamos de acuerdo? Nunca solos. Ok, vamos corriendo ya a un repaso. Y hablamos de un repaso de los métodos de evangelización. Y aquí encontramos especialmente que hay veces hay las campañas, que son campañas en masa, cultos, la predicación pública y otros eventos similares, el uso de dramas, películas, música u otras actividades llamativas. Bien, deben servir para comunicar el evangelio, no solamente para entretener o llamar la atención. ¿Sí? Hoy tenemos bastantes shows en muchas iglesias, en los púlpitos ya escasea el evangelio y triste y lamentablemente pues a la gente le agrada eso. ¿Sí? También el estudio bíblico evangelístico, y cuando hablamos de esto, el estudio bíblico evangelístico es un método muy eficaz. Sirve para permitir que la palabra de Dios penetre en el hogar y para hacer un puente hacia personas que nunca han asistido a una iglesia. Ahí muchas veces vienen las preguntas, dudas y aún comentarios y muchas veces hasta señalamientos para muchos. Pero también hay formas de evangelizar a través de folletos, a través de la Escuela de Formación Cristiana, de Escuela Bíblica de Vacaciones, el evangelismo personal, en este caso relacional y según necesidades. Hablamos también de células integrales, en este caso hablando de casos específicos. Bien, ¿qué se espera de todo esto? Porque tal vez usted está diciendo, oye, estuvo bonita, o posiblemente usted esté ya pensando, viendo el reloj, ay, el pastor ya se pasó. Yo quiero decirte algo, la iglesia está llamada y el liderazgo está llamado a motivar que el evangelio se siga proclamando. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera de usted ahora? Esto. Se espera que usted como discípulo de Cristo se integre al ministerio de evangelización y a desarrollar una vida evangelística como estilo para poder alcanzar mejor a quienes, a los que están perdidos. Inclina tu rostro y oramos. Padre, te damos gracias. Porque no siendo dignos de hablar de tu palabra, tú nos has hecho dignos para proclamar ese sacrificio tan hermoso, tan grande, de amor que mostraste al ir, Señor, a la cruz del Calvario. Ahora, Padre, aquí están esos discípulos que tú has formado, que tú has comprado, que tú has redimido, Señor, a precio de tu sangre. Sé tú, Señor, quien hables a su corazón, quien aplique, Señor, tu palabra a cada uno de sus corazones y sean movidos y sean motivados para amar al prójimo, para ver a ese necesitado de tu gracia que corre desenfrenadamente para el infierno y que necesita de la gracia. Necesita conocer a ese evangelio, necesita conocerte a ti, necesita conocer que hay esperanza para su vida y que cada uno de ellos, que ahora que han escuchado ese llamado, Señor, a evangelizar, a vivir en un estilo evangelístico, que todo cuanto haga y hagan, Señor, pueda ser guiado, pueda ser impulsado por esa obra preciosa de tu Espíritu Santo, el que despierte, Señor, el espíritu de cada uno de ellos, así como lo hiciste con Salatiel, así como lo hiciste en el tiempo de Ageo, donde, Padre, tu palabra despertaba a aquellos hombres y empezaron a adorarte y empezaron a proclamar tu grandeza. Despierta, Señor, el espíritu de tu iglesia y permite, Señor, que pueda salir de este lugar y pueda ser esa luz
y esa sal en medio de este mundo depravado. Padre, y permítenos conservarnos en ti para gloria, honra y alabanza de tu nombre. A ti sea la gloria, la honra. Amén. Amén. Dios nos bendiga.